Aquí seguimos con ustedes en Así está el mundo. Aquí les acompañamos. Ya regresará Lourdes Subieta en su programa a través de Americano Media. Vamos a hablar un poco de las elecciones, como les decíamos antes de la pausa, porque ya se cumplieron las 3 últimas que faltaban de esa jornada de primarias en las que ya quedaron seleccionados los candidatos que se van a enfrentar tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Y es que lo particular de la política estadounidense es que hay algunas casillas, sobre todo en la Cámara de Representantes, que son de áreas que están casi que identificadas, o sea, con un partido y con el otro, y son consideradas como que casillas seguras. Y eso es lo que comienzan los analistas a anticipar de cuántas se necesitan para poder tener el control tanto en la Cámara como en el Senado. La de la Cámara de Representantes, el camino es un poco más fácil para los republicanos porque es más estrecho el margen y hay una amplia diferencia, sobre todo porque se produjo la redistribución de los distritos y por supuesto hay una favorabilidad para los republicanos en ese sentido. Y por supuesto también porque está la economía, ya les comentábamos lo que ha estado pasando y eso siempre marca la pauta aquí en la Unión Americana. En el Senado parece que las cosas son de otro calibre porque además está bastante estrecho el margen, 50-50, con una diferenciación que la hace la vicepresidenta, que es la que puede desempatar cualquier voto que pueda suceder. Por eso es crucial lo que ocurra el 8 de noviembre y también lo que ha estado sucediendo con los candidatos que han estado ganando estas elecciones primarias. Algo muy particular y es que el expresidente Donald Trump ha decidido respaldar a muchos de esos candidatos dentro del Partido Republicano y ha tenido mucho éxito a propósito en utilizar todo ese capital político para darle la estocada final a los candidatos a que al final terminan llevándose el triunfo. Eso sucedió a propósito en New Hampshire en la jornada electoral de ayer. Pero vamos a analizar todo esto con alguien que sabe un poco más y nos puede detallar lo que se puede esperar. Saludamos a la analista política Jocelyn Castillo, aquí en Así está el mundo. ¿Cómo estás, Jocelyn? Bienvenida. Muy bien, qué gusto estar aquí. Un Ah, placer. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu impresión de lo que se espera para este 8 de noviembre? Bueno, estas elecciones de verdad son muy importantes porque se está jugando el control del poder de las cámaras legislativas y se va a saber si los republicanos van a poder retomar control de una o dos casas legislativas. Y lo que habías contado de verdad es verdad. La contienda es complicada. Ayer vimos las últimas urnas de primarias en New Hampshire, donde el general del ejército, Don Bolduc, ganó contra Chuck Morse, el presidente del Senado de New Hampshire, que era el favorito para el partido establecido de New Hampshire. Lo que hace que sea un poquito más difícil ganar a nivel estatal contra Maggie Hassan en noviembre. Ahora, New Hampshire es un estado bien particular, ¿no? Y cualquier casilla al Senado federal puede marcar la diferencia. Cuando tú haces el análisis de esos estados que van a ser claves donde hay contiendas electorales al Senado, ¿cuáles te llaman la atención? ¿Cuáles vale la pena observar en esta jornada? Bueno, para mantener la mayoría, los demócratas deben perseverar en lugares como Arizona, Georgia, New Hampshire, donde ellos ya tienen senadores en poder, o sin embargo, podrían también ganar puestos en Ohio, Pensilvania y Carolina del Norte. Está muy reñida si miramos las encuestas. Bueno, va a ser un sorteo realmente y el voto clave va a ser el voto independiente. Estamos viendo ahorita en las encuestas que los temas más importantes para el votante estadounidense son la inflación y el aborto. Y entonces los demócratas están esperando que la conversación acerca del aborto y las leyes que se han visto en uno de esos estados puedan energizar su base para el final del día. Va a ser movilización y si los votantes quieren un cambio con todo lo que hemos visto, ya sea a las crisis económicas, la inflación que sigue creciendo, el derroche, la alta regulación y altos impuestos, ¿será eso suficiente para movilizar el voto independiente en estos estados que mencioné? Ahora, Jocelyn, hay algo también importante. Recientemente se llevó a cabo la reunión de conservadores aquí en el estado de la Florida y el propio senador Red Scott mencionaba a los hispanos, porque los hispanos también vamos a jugar un papel importantísimo en muchos de esos estados claves.
Absolutamente. Bueno, de hecho, yo vivo aquí en Washington, D.C. y la conversación acerca del voto hispano nunca ha sido tan clave. O sea que tenemos una voz muy importante, particularmente cuando estamos viendo estados como Arizona, Florida, que van a determinar el poder, particularmente en el Senado, Nevada. Y lo que estamos viendo es un cambio en las políticas que los hispanos están pidiendo de sus líderes. Lo que viene la liberación de la economía, menos impuestos, la educación de sus hijos. Y estamos viendo que los hispanos no somos todos, sino un solo partido. Entonces va a estar muy interesante. Se miran unos patrones muy interesantes en lugares como Nevada, donde el voto latino, también Colorado, puede determinar el ganador de esas carreras. Ahora, pero no solamente es el voto de los hispanos, sino candidatos que también han decidido lanzarse a la palestra política para que sean escuchados en Washington y por el Partido Republicano, ¿no? Porque tradicionalmente los demócratas pensaban que tenían consolidado lo que es ese voto de los hispanos y también potenciales candidatos, pero en esta oportunidad eso se ha reversado un poco. Claro, claro que sí. Estamos viendo mucho candidato hispano, Yesli Vega en Virginia 7, Mayra Flores en Texas, Catalina Love en Illinois. Y bueno, es también la latina, que estamos hablando de la libertad, la necesidad de tener otra voz en el Congreso que no sea prosocialista o pro más gobierno. Entonces, de hecho, esta carrera, los republicanos tienen un poquito más de diversidad y tenemos más candidatos latinos, lo que trae una diversidad muy bonita a la conversación. Y bueno, los pronósticos para la Cámara Baja, para que los republicanos retomen por lo menos esa Cámara de Legislación, se ven muy buenos. Nada más tienen que ganar 6 sillas, ahorita tienen 212, necesitan 218. Y bueno, los números se miran muy bien, pueden ganar entre 15 hasta 50 asientos nuevos y todo va a depender de cómo se moviliza el voto en noviembre. Claro que sí, también el entusiasmo que puedan tener los votantes, ¿no? En las primarias parece que han ido a votar más a republicanos que demócratas en algunos estados que son considerados claves. ¿Cómo ves el factor Trump que mencionaba al inicio de la introducción, que él ha respaldado a los candidatos y estadísticamente le ha ido bastante bien con aquellos a los que él ha decidido darle su apoyo? Bueno, la base del presidente Trump sigue muy entusiasmada y hemos visto en lugares como Ohio, donde J.D. Vance y también en Pensilvania con el candidato Oz, ellos fueron impulsados a la final en las primarias por el apoyo del presidente Trump y su base. Ahora, la pregunta es si esto es suficiente para que ellos puedan ganar a nivel estatal ese voto independiente. Bueno, ahí es donde eso tiene que venir a las políticas. Esos candidatos tienen que hablar de las políticas que pueden movilizar a los votantes independientes, que es la inflación, es la economía y obviamente tratar de La seguridad en las fronteras también, ¿no? Es que la seguridad en la frontera. hay algo clave en la política, Jocelyn. No toda la política es local y de pronto un tema que es crucial en estados como en Pensilvania, donde se está hablando por supuesto, hay que proteger el clima, pero al mismo tiempo hay que proteger ciertos empleos mientras se hace esa transición. Y por otro lado, lo que puede estar sucediendo con otra serie de factores. Mira, estamos a punto de saber si va a haber o no una huelga en los ferrocarriles. En fin, todo eso tiene un factor importante. Y tú mencionabas el aborto. El aborto a raíz de la decisión del Tribunal Supremo. ¿Quiénes serían los que se motivarían a salir a votar en caso tal? Y está ocurriendo, por ejemplo, en estados como en Michigan, ¿no? Donde al parecer hay una iniciativa en la boleta. Hay iniciativas en boletas que están movilizando el voto de la base demócrata. La base demócrata no estaba tan entusiasmada como el presidente Biden. Él tenía números de aprobaciones abajo de 40%. Y
esa nueva restricciones en aborción han causado una nueva energía en los votantes en la base demócrata, lo cual le da a ellos por lo menos esos números para competir con el entusiasmo republicano que quiere un cambio en liderazgo en Washington, D.C. Pero vamos a ver, todavía estamos, bueno, casi a unas pocas semanas y hay mucho tiempo todavía para saber qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con la inflación. Aún ayer vimos números de inflación muy altos, mientras la Casa Blanca celebraba su ley de reducción de inflación, que de verdad no tiene nada que ver con la reducción de la inflación. No sabemos qué va a pasar con la economía cuando viene lo de una recesión, así que hay mucho de por medio y no se sabe todavía. Yo creo que eso va a ser un sorteo al final del día. Es curioso que mencionas eso, faltan cerca de 53 días para las elecciones, pero hay estados donde se comienza a votar casi que en un par de semanas, y eso se ha convertido en un objeto de debate y análisis, ¿no? Antes era el día de la elección, que era el martes que correspondía, y de pronto las personas que no podían hacerlo con la votación por correo, la famosa boleta ausente, pero se ha ido triangulando que a veces se dura hasta como un mes votando. La seguridad electoral, ¿tú crees que va a ser un punto importante en algunos estados en particular? Creo que siempre eso sigue siendo una conversación primordial. Obviamente las demografías que tienden a votar más temprano son diferentes a las que votan en el día. Hemos visto últimamente en las últimas elecciones que los republicanos tienden a querer votar en el día de las elecciones, mientras los demócratas han preferido, luego con lo que pasó con la pandemia, usar más lo que es el mail ballot. También las personas de mayor de edad. Entonces, cada campaña está obviamente arreglando su mensaje para las demográficas que van a empezar a votar temprano, y luego esos números los vamos a ver el día de la elección, probablemente con mucha más favorabilidad para los republicanos. Pues estaremos muy pendientes a ver qué sucede con esta jornada electoral, por supuesto, y en estos estados claves. A uno más, Georgia, ¿no? Porque Georgia fue el que cambió el balance del Senado. Eran 2 casillas ocupadas por republicanos, y que después las elecciones terminaron en manos de los demócratas. Allí también hay una contienda que está bastante reñida. Extremadamente reñida. Herschel Walker, y miramos encuestas que, bueno, lo tenían a él atrás, pero apenas la semana pasada se vio que él fue impulsado en las encuestas, y la verdad es que los candidatos, la personalidad del candidato tiene mucho que ver. Lo mismo en Arizona, hay candidatos que se tienden a ver como moderados en esos estados que son más moderados ahora en día. Georgia se ha vuelto un estado que se dice morado, purple. Entonces es demasiado difícil. Herschel Walker tiene que ganar la narración y hablar más con el votante acerca de las políticas que les están importando en este momento, pero se ve que eso se está haciendo ya a un nivel 50-50, y Herschel Walker puede ganar en este momento, dependiendo de las encuestas. Claro que sí, dependiendo de quién salga a votar, y sobre todo porque en Georgia también hay una elección a gobernador que está muy interesante, porque es como un rematch que se va a llevar a cabo allí, así es que estaremos monitoreándolo. Ni hablar del estado de la Florida, donde está la sede de Americano Media, porque también está el gobernador Ron DeSantis, que es bastante popular a propósito, y está el senador Marco Rubio, que también está aspirando a la reelección. Todo esto lo vamos a seguir paso a paso aquí en Americano Media. Jocelyn, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias a ti. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. La reina Isabel y sus funerales. Buenos días, americano. Junto a Nelson Rubio, Yoli Cuello y Gaby Peroso. ¿Bajo cuáles presidentes ha habido este problema? Obama, Biden, Clinton. ¿Coincidencia, coronel? ¿Coincidencia? Porque ha mencionado 3 presidentes demócratas. No es coincidencia. Recordemos que ellos no son particularmente patriotas. Ninguno dio servicio militar. Clinton era evasor. Obama ha hecho una destrucción total del país, y ahorita Biden es sencillamente el tercer periodo de Obama. El otro día me contó un militar amigo mío del Pentágono que llegó un soldado nuevo a reportarse con un sargento,
Y el sargento lo regañó y dice, te voy a enseñar mi tarjeta de sensibilidad. El sargento le dijo lo que, y si se la sacaba le iba a decir dónde se le iba a poner. Buenos días, americano. De lunes a viernes, en vivo, desde las 7 a.m. Este.